con el Catecismo de la Iglesia Católica desde nuestro templo, el Templo de la Transfiguración del municipio del Peñol, Antioquia. Les habla Elsie Hincapié y Elisenia Lopera. Bienvenidos. Buenas tardes para todos. Dios los bendiga. Vamos a hacer la consagración al Espíritu Santo. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser que te hago en este día para que te dignes ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Espíritu Santo, toma mi mente y llénala de tu sabiduría celestial. Toma mi corazón y llénalo de tu santa pureza. Toma mi cuerpo y llénalo de tu divinidad. Toma mis fuerzas y llénalas de tu santidad. Toma mi alma y llénalas de tu amor. Toma todo mi ser y poséelo con tu eternidad, tú todo en mí. Oh Espíritu Santo, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Redentor, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Hoy la Iglesia Católica celebra el día de un Papa y doctor de la Iglesia, que es San León Magno. Vamos a escuchar su historia. San León Magno, Papa y doctor de la Iglesia. Hombre que fue grande en su defensa de la fe y las obras de caridad con los más necesitados. Nació en la Toscana, Italia, en el año 390. Según los historiadores, fue diácono en Roma en tiempos del Papa Celestino I y se destacó como hábil diplomático al servicio del Papa Sisto III. Bajo el pontificado de este último, el emperador Valentiniano III comisionó a León para solucionar una serie de dificultades en la Galia, región que actualmente agrupa a Francia, Bélgica y sectores de Suiza, Alemania y los Países Bajos, pues el magistrado de la región estaba en continuas disputas con el comandante militar de aquel lugar. Mientras León estaba cumpliendo con su encargo, le llegó la noticia de la muerte del Papa Sisto III y la determinación tomada en Roma respecto a que él había sido elegido como el sucesor. En el año 440 inició el pontificado de León Magno, llamado de esta manera porque se mostró grande al combatir los errores de herejías como el pelagianismo, maniqueísmo y priscilanismo. En el año 451 presidió el concilio de Calcedonia, en el que se proclamó la divinidad y humanidad de Cristo. De manera paralela, haciendo uso de sus dotes diplomáticas, se reunió en Mantua, Italia, con Atila, rey de los hunos, que ya había invadido el norte de Italia y había hecho huir al emperador Valentiniano III. En aquella reunión, que tuvo lugar en el año 452, León Magno impidió que Atila destruyera Roma, con lo cual ganó aún más el aprecio de sus fieles. León Magno murió en el año 461 y fue canonizado en 1574. Entonces, mire que la Iglesia Católica tiene una historia, ¿cierto? Una historia porque es desde el siglo IV que se nos está hablando de San León Magno, una persona que luchó, ¿para qué? Para que no destruyeran a Roma. Estamos hablando, como este mes es dedicado a las almas del purgatorio, entonces nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 601, muerto por nuestros pecados según las Escrituras. Vamos a hablar de la muerte de Jesús, pero posteriormente vamos a hablar del purgatorio, ¿cierto? Entonces vamos a hablar esta parte porque es importante, porque nosotros morimos, pero morimos ¿para qué? Para resucitar con Cristo. Entonces nos dice en esta parte el Catecismo de la Iglesia Católica, este designio divino de salvación a través de la muerte del siervo, el justo, que es Isaías 53:11,
había sido anunciado antes en las Escrituras como un misterio de redención universal, es decir, de rescate que libera a los hombres de la esclavitud del pecado. San Pablo profesa en una confesión de fe que debe haber recibido, Primera de Corintios, en su capítulo 15, versículo 3, que Cristo ha muerto por nuestros pecados según las Escrituras. La muerte redentora de Jesús cumple, en particular, la profecía del siervo doliente de Isaías 53. Jesús mismo presentó el sentido de su vida y de su muerte a la luz del siervo doliente. Después de su resurrección, dio esta interpretación de las Escrituras a los discípulos de Emaús. Llegó a sus propios apóstoles. Entonces nos está hablando de la muerte de Jesús según las Escrituras. Acordémonos que todos los profetas hablan de cómo iba a morir, de cómo iba a sufrir, que decía hasta que no tenía figura humana, en su capítulo 53 de Isaías, y aquí nos está hablando del siervo justo. Entonces, nosotros que tenemos nuestra fe y estamos apoyados en la Sagrada Escritura, entonces habla de la purificación final o purgatorio, como lo habíamos dicho, en su capítulo 21, versículo 27 del Apocalipsis, que nada impuro entra al cielo, ¿cierto? Y solamente vamos a ver el rostro de Dios cuando tengamos limpio nuestro corazón, como nos dice San Mateo en su capítulo 5, versículo 8 de las Bienaventuranzas. Solo los limpios de corazón verán a Dios. La purificación final o purgatorio. El numeral 1030 nos dice: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de que su eterna salvación, sufren después de la muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la iglesia, en la alegría del cielo. En el numeral 1031 nos dice: la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Ya recordemos, de los condenados que se van para el infierno. Y como nos dice San Mateo en su capítulo 25, versículo 21, su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho que te pondré, entra el gozo del Señor. Entonces nos están hablando del cielo, ¿cierto? Y cuando nos hablan de los condenados es que ya no hay remedio, el infierno existe. O sea, la gente dice, aquí es el infierno. Mentiras, la palabra de Dios lo dice, que el infierno es el rechinar de dientes. En muchos versículos de la Sagrada Escritura nos habla del infierno. Entonces aquí nos está hablando del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de las Escrituras, habla de un fuego purificador. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. O sea, ni en ese mundo ni en el otro, en Mateo 12:31. Y además dice en la Primera de Corintios, en su capítulo 3, versículo 15, nos dice: mas aquel cuya obra queda abrazada sufrirá el daño, él no obstante quedará salvo, pero con quien pasa a través del fuego, y es del fuego del amor. Acuérdese de esa bella lectura que nos dice: he venido a traer fuego, ¿cierto? Y es el fuego del amor. Y nos dice la Sagrada Escritura que todo pecado se perdonará, excepto contra el Espíritu Santo. Yo no necesito confesarme. ¿Yo para qué me voy a casar? Yo vivo muy bueno así. Y dice todas las personas: ay, no se case, mire que se le daña el matrimonio. Dice la Sagrada Escritura en Marcos 10 y Mateo 19, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Es decir, el acto del matrimonio, el sacramento del matrimonio es instituido por Dios, es una obra de Dios. Y es tan grande que dice: gran misterio es ese. Lo digo
por mí, por la iglesia, dice San Pablo, ¿cierto? Que formarán un solo ser, dice Génesis 2:24, por eso deja el hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se hacen una sola carne. Entonces es por eso importante en Mateo 12:31 que nos está hablando del pecado grave no, gravísimo, que nos lleva a la condenación. Por eso es tan importante el sacramento de la confesión. ¿Por qué? Nos estamos acercando humillados a decir, somos pecadores, necesito confesarme, necesito estar a paz y salvo, porque recordemos, cuando nosotros comulgamos no podemos estar en pecado mortal. ¿Por qué? Primera de Corintios capítulo 11, versículo 24, nos comemos nuestra propia condenación. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Nos dice además en el numeral 10:32, esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, es decir, por los muertos, de la que habla la Escritura. Dice Judas Macabeo, recordemos, y Judas Macabeos es del Antiguo Testamento, es primera y segunda, y que estos Macabeos no están en las Biblias protestantes. Entonces dice así, por eso mandó Judas Macabeo a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Segunda de Macabeos en su capítulo 12, versículo 46. ¿Por qué? Porque halló unos esfinges, o sea, unas figuras egipcias en los muertos de él. Entonces decía, estos no van a llegar al cielo, estos no van a llegar al cielo. Entonces recogió unas ofrendas y las llevó a Jerusalén. ¿Para qué? ¿Para qué? Para expiar los pecados de los muertos, para que puedan subir a los cielos, al cielo. Dice así. Judas y los suyos se lo agradecieron y les exhortaron a que también en lo sucesivo se mostraran bien dispuestos con su raza. Llegaron a Jerusalén en la proximidad de la fiesta de las semanas. Después de la fiesta llamada del Pentecostés, se lanzaron contra Gorgias el estratagema de Idumea. Mire, es de puras guerras y de todo eso, pero de un gran sentido de la fe. Ellos se mataban, o sea, los mataban por proclamar su fe a Yahvé, porque era el Antiguo Testamento, pero eran unos guerreros, y este Judas Macabeos era muy, muy amante de Yahvé, y se prendió en armas para poder defender su fe. Desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, es decir, la Santa Misa, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limonas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Es decir, nosotros vamos a hacer sacrificios, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la Santa Celebración Eucarística y las limonas. Dice así, llevémosle socorro y hagamos una conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleguen en cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Mucha gente dice, no, es que eso ya no se usa. No se usa. Entonces, ¿quién va a rezar por nosotros? Nosotros de aquí no salimos vivos. Eso es una cosa muy importante. Entonces nos dice Job en su capítulo 1, versículo 5. Vamos a buscarlo. Capítulo 1, versículo 5. Nos dice, al terminar los días de este confite, Job les mandó llamar para purificarlos. Luego se levantaba de madrugada y ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, porque se decía, ¿acaso mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón? Así Job lo hacía siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire que él oraba por cada uno de sus hijos para pedir perdón y que fueran purificados. En el capítulo 5, el infierno.
El numeral 10 nos dice: salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios, pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En la primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Sí. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentidos ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados en Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Bueno, nos dice además el Catecismo de la Iglesia Católica, hace referencia al capítulo 25, versículo 31 siguiente de San Mateo, y dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él se separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, era forastero y no me acogiste, estaba desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces dirán también esto: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces le responderá: en verdad os digo que cuando dejaste de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaste de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y a los justos a la vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire, verá que la gente dice que no existe. Mire, en este versículo 46, e irán estos a un castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto es palabra de Dios. Vea, la gente se inventa un montón de cosas. ¡Ay, la misericordia de Dios! La misericordia de Dios. Entonces, la misericordia de Dios es aquí en la tierra. La justicia es cuando usted se muera y a ver usted qué va a presentar, usted qué hizo para ganarse la vida eterna. Por eso nos estamos esforzando en aprender el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos habla del infierno a partir del numeral 1033, apoyados ¿por qué? Por la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nos equivoca. ¿Por qué? Porque es palabra de vida. El numeral 1034 nos dice: Jesús habla con frecuencia de la gehenna y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todas las autores de iniquidad y los arrojará al horno ardiendo. Mateo 13, 41, 42, que nos dice. Mire pues, nos dice así: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Estamos hablando de Mateo 13, en su versículo 41 y 42. Entonces nos dice: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles,
que recogerán de su reino todos los escándalos y todos los obradores de iniquidad, y los arrojarán en el horno del fuego. Así allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, mire, ya vimos en el numeral, en el capítulo 25, versículo 46, que nos habla del infierno. Aquí estamos en Mateo 13, versículos 41 y 42, que nos están diciendo que serán arrojados en el horno del fuego, allí será el llanto y el rechinar de dientes. No es gratuito todo esto. ¿Por qué no es gratuito? Porque es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. El numeral 1035 nos dice: la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Míreme pues, esto está sustentado por varios concilios. Entonces, ¿por qué nos hablamos de nosotros de concilios? Ahorita estábamos hablando de San León Magno, que él en el siglo IV estuvo en esos concilios, que ha ayudado ¿para qué? Para los herejes y todos los que hablan contra la Iglesia sean defendidos. Aquí nos dice, en el concilio, en el sínodo Constantinopla, nos habla el concilio de Letrán, nos habla el concilio de León, Benedicto XII, también nos habla del concilio de Florencia en el año 1442, en el concilio de Trento, el credo de los pueblos. Entonces mire, verá que es sustentado, ¿por qué? Es sustentado por todos los concilios que a través de los siglos han hablado de esta afirmación, de que el infierno existe, apoyado por la palabra de Dios. El numeral 1036 nos dice: las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Mateo 7, 13, 14. Sí, nos está hablando de lo mismo, es decir, el mismo texto bíblico donde nos habla de que nos tenemos que esforzar y que espaciosa y ancha es la puerta que muchos se pierden. Entonces, por eso dice en su versículo, estamos hablando del capítulo 7 de Mateo, en su versículo 15 nos dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mire cuánta gente se va a las iglesias protestantes, alabado sea el Señor, glorificado, y hacen milagros, porque recordemos que el maligno Satanás, el enemigo de Dios, también hace milagros. Entonces, por eso dice en el versículo 15: guardaos de los falsos profetas, de aquel que altera las palabras de Dios, de aquel que dice pues que le ha comunicado un ángel, que se le ha aparecido, que ha dicho, y convoca un montón de gente, apartándolos de ¿qué? De los sacramentos. Y acordémonos, de los sacramentos son importantes, ¿para qué? Para nuestra salvación. Como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela. Así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, mereceremos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos, y no nos mandarán ir como siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Ya lo vimos ahorita en el capítulo 13 de Mateo, que nos está hablando del rechinar de dientes. Nos dice además en el numeral 1037, Dios
no predestina a nadie a ir al infierno. Óigame pues, Dios quiere que todo se salve. Cuando hablan del 144, que eso es pura paja. ¿Por qué? Todos. Eso es un número simbólico que nos habla de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, ¿verdad? 12, exacto. Y que nos va a hablar de que Dios muere y su sangre es para todos, ¿cierto? Entonces dice, Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que esto suceda es necesario una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persiste en él hasta el final. Es decir, yo no necesito confesarme con un cura que es más pecador que yo. Eso es lo que afirman, ¿verdad? Y dice además, en la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, ¿qué nos decimos? ¿Qué es la última frase, doña Elsie? No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. ¿Por qué? Porque ya sabemos que existe el infierno. El infierno existe y nosotros no nos vamos a quedar a vivir aquí. Continuamos con el capítulo 5, el juicio final. En el numeral 10:38 nos dice: la resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, en Hechos 24:15, precederá al juicio final. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. En Juan 5, 28, 29. Nos dice así: no os extrañéis de esto, llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Míreme pues, esto es San Juan en su capítulo 5, versículo 28 y 29. No os extrañéis de esto, llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Y no puedo hacer nada por mi cuenta, juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Míreme pues, entonces dice en el capítulo 5 de Juan, versículo 28, llega la hora en que todos oirán la voz de qué en los sepulcros, de qué, de Dios. Pero recordemos, como ya habíamos dicho hace 8 días, en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5, que hay un juicio particular. ¿En qué? En el momento en que usted se muera. Y hay un juicio universal de todas las criaturas, que lo vimos ahorita, en el capítulo 25, versículo 31 al siguiente de San Mateo. Entonces Cristo vendrá en su gloria acompañado de todos los ángeles. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. E irán estos a un castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25, 31, 32, 46. Ese ya lo vimos. Sí. En el numeral 10:39 nos dice: frente a Cristo, que es la verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena.
durante su vida terrena. Por eso dice en Hechos, que ya ella lo había leído, en Hechos 24, en su versículo 16. Por eso yo también me esfuerzo por tener constantemente una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Mire, por eso me esfuerzo a tener constantemente una conciencia limpia. ¿Es a través de qué? Del sacramento de la confesión. Porque acordémonos que ya lo vimos, y es un sacramento de sanación. Hay sanación cuando usted, es como yo siempre les pongo cuando hago la catequesis y les digo, bueno, ¿qué tiene un vómito? Un vómito tiene muchas cosas. Tiene alimento, tiene jugos gástricos, tiene un montón de cosas. O sea, de cosas malas que usted, como está enfermo, necesita botarla y limpiar el estómago. Cuando nosotros nos confesamos, es como una especie de vómito espiritual, donde decimos nuestras rabias. Acuérdese que nosotros ya lo vimos en el capítulo 18 de Mateo. Si nosotros no perdonamos, no vamos a ser perdonados, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante que nosotros nos confesemos y lo hagamos bien. Es decir, haciendo una lista, mirando cuántas personas nosotros hemos inducido al pecado. ¿Cuántas personas hemos ofendido? ¿Cuántas personas hemos hablado mal? Entonces ya yo hablo mal de doña Elsie, entonces esa persona ya va a odiar a doña Elsie sin ningún motivo. ¿Por qué? Porque acuérdese, dice el Salmo 141, guarda mi alma, cierra mi boca como un centinela. ¿Por qué? Porque de la boca salen muchas cosas, lo que está repleto su corazón. Todo el mal que hacen los malos se registra y ellos no lo saben. El día en que Dios no se callará, se volverá hacia los malos. Yo había colocado sobre la tierra, dirá él, a mis pobrecitos para vosotros. Yo, su cabeza, gobernaba en el cielo a la derecha de mi Padre, pero en la tierra mis miembros tenían hambre. Si hubieras dado a mis miembros algo, eso habría subido hasta la cabeza. Cuando coloqué a mis pequeñuelos en la tierra, los constituí comisionados vuestros para llevar vuestras buenas obras a mi tesoro. Como no habéis depositado nada en sus manos, no poseeréis nada en mí. Óigame, Nos por juzgarán Dios. por el amor. Claro, entonces nos dice el Salmo 50, en otras versiones el 51, En el 3. desde el capítulo 3. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura borra mi delito, lávame a fondo de mi culpa y de mi pecado purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está ante mí. Contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí, porque aparezca tu justicia cuando hablas y tu victoria cuando juzgas. Mira que en culpa yo nací, pecador me concibió mi madre, mas tú amas la verdad en lo íntimo del ser y en lo secreto me enseñas la sabiduría. Rocíame con el hisopo y seré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Es el miserere, el Salmo de la misericordia. Exacto, ¿por qué? Porque hay que reconocer que somos pecadores. En el numeral 1040 nos dice, el juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento. Entonces Él pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo su palabra definitiva sobre toda la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra y de la creación y de toda la economía de la salvación y comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a fin último. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte. Entonces por eso nos dice, y aquí nos lleva a Juan en su capítulo 12, versículo 49, nos dice San Juan, en su capítulo 12, versículo 49, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino
que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. O sea, lo que Jesús habla es lo que Dios Padre quiere que nosotros escuchemos. Mire qué tan interesante es. Yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el numeral 1041 nos dice: el mensaje del juicio final llama a la conversión, mientras Dios da a los hombres todavía el tiempo favorable, el tiempo de salvación. Segunda de Corintios 6, 2. Entonces nos dice así, San Pablo nos dice en la segunda de Corintios, en su capítulo 6, versículo 2. Pues, dice él, en el tiempo favorable te escuché y en el día de salvación te ayudé. Mirad ahora el momento favorable, mirad ahora el día de la salvación. Inspira el santo temor de Dios, compromete para la justicia del reino de Dios, anuncia la bienaventurada esperanza. En Tito, en su capítulo 2, versículo 13 nos dice: aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Señor Jesucristo. Nos dice Tito, de la vuelta del Señor que vendrá para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído. Segunda de Tesalonicenses, en su capítulo 1, versículo 10. Que nos dice: cuando venga en aquel día a ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que haya creído, pues nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esa es la primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, en su capítulo 1, versículo 10. La esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Entonces, en su numeral 1042, ¿cierto? En el capítulo 6. En el capítulo 6, sí. Al final de los tiempos, el Rey de Dios llegará a su plenitud. Después del juicio final, los justos reinarán para siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo será renovado. La Iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando llegue el tiempo de la restauración universal y cuando, con la humanidad, también el universo entero, que está íntimamente unido al hombre y que alcanza su meta a través del hombre, quede perfectamente renovado en Cristo. Y eso es del Concilio Vaticano II, que nos habla de la perfección de la gloria en el cielo. Ni el ojo oyó, ni el oído escuchó de todo lo que nos tiene preparado Dios para aquel que les ama. En el numeral 1043 nos dice: la Sagrada Escritura llama cielos nuevos y tierra nueva a esta renovación misteriosa que transforma la humanidad y el mundo. En la segunda de Pedro, capítulo 3, numeral 13, que nos dice: pero esperamos, según nos lo tiene prometido, nuevos cielos y nueva tierra en lo que habite la justicia. Por lo tanto, queridos, en espera de estos acontecimientos, esforzados por ser hallados en paz ante Él, sin mancilla y sin tacha. Nos dice además en Efesios, en su capítulo 1, versículo 10, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga en Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Y acordémonos que la cabeza de la iglesia es Cristo, ¿cierto? Efesios en su capítulo 5, versículo 23 nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Y aquí nos está hablando también en el versículo 22, nos habla que la cabeza de la iglesia católica es Cristo. Por eso es que la iglesia no se va a acabar. Cuando hablan de esos mensajes, que todo se va a acabar, que todo se va a destruir, eso es mentira. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque Cristo es el que salva, Cristo es el que redime. Por Él se han hecho todo, Él es la cabeza de todo.
y la iglesia, las fuerzas del infierno, no prevalecerán contra ella. En el numeral 1044 nos dice: en este universo nuevo, la Jerusalén celestial, Dios tendrá su morada entre los hombres y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Apocalipsis 21:4. Nos dice en el Apocalipsis 21:4 y 5: y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces dijo el que está sentado en el trono: mira, que hago un mundo nuevo, y añadió: escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice además en el versículo 6: me dijo también: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio del fin. Al que tenga sed, yo le daré del manantial del agua de la vida gratis. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el numeral 1045 nos dice: para el hombre esta consumación será la realización final de la unidad del género humano, querida por Dios desde la creación, y de la que la iglesia peregrina era como el sacramento. Los que estén unidos a Cristo formarán la comunidad de los rescatados, la ciudad santa de Dios. Apocalipsis 21:2. Sí, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que ha bajado del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada por su esposo. La esposa del Cordero, Apocalipsis 21:9, que nos dice: entonces vi uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de sus 7 últimas plagas, y me habló diciendo: ven, que te voy a enseñar a la novia, la esposa del Cordero. Ya no será herida por el pecado, por las manchas, el amor propio que destruyen o hieren la comunidad terrena de los hombres. La visión beatífica en la que Dios se manifiesta de modo inagotable a los elegidos será la fuente inmensa de felicidad, de paz y de comunión mutua. Dice así en su capítulo 21, versículo 27: nada profano entrará a ella, o sea, al cielo, ni los que cometen abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El numeral 1046 nos dice: en cuanto al cosmos, la revelación afirma la profunda comunidad de destino del mundo material y del hombre, pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre, de la corrupción, pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Romanos 8, 19, 23. Dice así, San Pablo habla a los romanos en su capítulo 8, versículo 19 siguiente: pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime ante el presente y sufre dolores de parto. Por eso es que nosotros rezamos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas cuando hablamos con la Virgen. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo, porque nuestra salvación es en esperanza, y una esperanza que se ve. No es una esperanza. ¿Cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero esperar lo que no vemos es aguardar con paciencia. De igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables.
Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. El numeral 1047 nos dice: así pues, el universo visible también está destinado a ser transformado, a fin de que el mundo mismo, restaurado a su primitivo estado, ya sin ningún obstáculo, esté al servicio de los justos, participando en su glorificación en Jesucristo resucitado. En el 1048 nos dice: ignoramos el momento de la consumación de la tierra y de la humanidad, y no sabemos cómo se transformará el universo. Ciertamente, la figura de este mundo, deformada por el pecado, pasa, pero nos enseña que Dios ha preparado una nueva morada y una nueva tierra en la que habita la justicia y cuya bienaventuranza llenará y superará todos los deseos de paz que se levantan en los corazones de los hombres. O sea, estamos hablando del Concilio Vaticano II, que nos habla de la morada y nos está diciendo que se levantan los corazones de los hombres. Y acuérdese que cuando dicen, vea, en tal fecha esto se va a acabar. Mire cuánta gente se ha suicidado cuando llegaba el año 2000, que se suicidaron muchas personas. ¿Por qué? Porque no sabemos ni el día ni la hora, solo el Padre Celestial, ni el Hijo lo sabe, dice la palabra de Dios. Y a nosotros no nos corresponde ni fechas, ni nada por el estilo. En el 1049 nos dice: no obstante, la espera de una tierra nueva no debe debilitar, sino más bien avivar la preocupación de cultivar esa tierra donde crece aquel cuerpo de la nueva familia humana, que puede ofrecer ya un cierto esbozo del siglo nuevo. Por ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente el progreso terreno del crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el primero, en la medida en que puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa mucho al reino de Dios. Dice en el numeral 1050, todos estos frutos buenos de buena naturaleza y de nuestra diligencia, tras haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor y según su mandato, los encontramos después de nuevo, limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal. Dios será entonces todos en todo. Primera de Corintios, en su capítulo 15, versículo 22, en la vida eterna. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Porque es el nuevo Adán. Palabra de Dios, sí. Que alabamos, Señor. La vida subsiguiente y verdadera es el Padre, que por el Hijo y en el Espíritu Santo derrama sobre todo, sin excepción, los dones celestiales. Gracias a su misericordia, nosotros también, hombres, hemos recibido la promesa indefectible de la vida eterna. Esa es la promesa. Entonces, ya para terminar, vamos a orar por todas las personas que están sufriendo las calamidades de esta pandemia y vamos a implorar la misericordia de Dios. Señor, Dios Rey omnipotente, en vuestras manos están puestas todas las cosas. Si queréis salvar a vuestro pueblo, nadie puede resistir a vuestra voluntad. Vos hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Vos sois el dueño absoluto de todas las cosas. ¿Quién podrá pues resistir a vuestra majestad? Por lo tanto, Señor Dios de Abraham, tened misericordia de nuestro pueblo, porque nuestros enemigos quieren perdernos y exterminar vuestra herencia. Así, Señor, no despreciéis esta parte que redimiste con el precio de vuestra sangre. Oí, Señor, nuestras oraciones, sed favorable a vuestra suerte, levantad el azote de vuestro justo enojo y haced que vuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos vuestro santo nombre y lo continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Vamos a orar por los enfermos. Acordémonos que hay mucha gente que está enferma, ¿cierto? Y por los sacerdotes. Entonces nos dice, por las necesidades de los sacerdotes, Señor Jesús, Pastor Supremo del rebaño, te rogamos que por el inmenso amor y misericordia de tu sagrado corazón atiendas todas las necesidades de tus sacerdotes. Te pedimos que retomes en tu corazón todos aquellos sacerdotes que se han alejado de tu camino, que
sientas de nuevo el deseo de santidad en los corazones de aquellos sacerdotes que han caído en la tibieza y que continúes otorgando a tus sacerdotes fervientes el deseo de una mayor santidad. Unidos a tu corazón y al corazón de María, te pedimos que envíes esta petición a tu Padre Celestial en la unidad del Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga a todos. Feliz tarde.